repito por las dudas, para los que entraron recién, recuerden que el sábado a la 1 es el recuperatorio de la operación integradora, con la misma metodología de la vez pasada. Bueno, voy a ir compartiendo, ¿sí? Vamos a ir arrancando. Voy a compartir el screen, porque vamos a trabajar con 2 o 3 softwares, más que nada para entender bien el concepto de superficies las que nos quedan. Ven que minimizo acá, esto todavía no. Ahí. Voy a empezar por acá, por el PowerPoint. Ahí está. ¿Ustedes están viendo PowerPoint? ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, ahí tenemos todas las superficies cuádricas que nosotros vamos a abordar en esta unidad. Estuvimos trabajando la semana pasada con cilindros, con esfera y con elipsoide. Estos 3 ya los vimos, con lo cual lo que nos queda es estas 5 superficies. ¿Por qué 5? Porque hiperboloide van a ver que hay 2 tipos, paraboloides también hay 2 tipos, y obviamente el cono, o mejor dicho, o mejor llamado, superficie cónica en lugar de cono, porque cono le decimos cuando es uno solo, es una sola de las ramas, y nosotros lo que vamos a hacer es caracterizar con una ecuación las 2 ramas que tiene un cono, entonces la forma correcta de llamarla es superficie cónica. ¿Bien? Vamos a empezar entonces con el primera de estas superficies que nos quedan por ver, que es el que se denomina hiperboloide de una hoja, o también lo pueden encontrar como hiperboloide de un manto, y en este caso en particular la forma de esta superficie es como si fuese la torre de los Simpsons. Fíjense que acá dice que esta superficie que yo voy a representar es de eje paralelo al eje Z. ¿Qué significa esto? Bueno, que no es la única forma en la que puede aparecer. Podría aparecer acostada, cuyo eje de simetría ahí sería paralelo al eje Y, o con su eje de simetría paralelo al eje X. En cualquiera de esas 3 posiciones podríamos llegar a encontrarlo. En este caso, en este en particular, la ecuación que representa a este que tenemos allí es esta que está aquí. Donde si ustedes se fijan respecto de las superficies que vimos la semana pasada, me refiero a la esfera o al elipsoide, aparece por primera vez uno de los términos negativos. Solo uno. Y ese término negativo es el que me va a indicar cuál es el eje de simetría o paralelo a qué eje tengo la simetría. ¿Bien? Entonces, si estuviese acostado en esta forma, o sea, con eje de simetría paralelo a Y, el término negativo lo voy a encontrar acá. Y viceversa, ¿no? Si yo tengo que el eje de simetría es paralelo al eje X, el término negativo va a estar aquí adelante. Dibujamos uno o representamos uno para no ser redundantes, pero hago la aclaración de que lo vamos a identificar, ¿por qué? Porque todos los términos están elevados al cuadrado, están igualados a 1 y tienen un solo término negativo. ¿Vamos hasta acá? Yo voy a ir ahora, entonces, al matemática, y vamos a explorar un poco más a esta superficie. Ahí fíjense que tengo otra vez el hiperboloide de una hoja, acá está la misma ecuación que ustedes vieron recién en el PowerPoint, solo que el -1 está escrito en el primer término, perdón, el primer miembro, y acá tenemos la representación de esta superficie. ¿Por qué los traigo acá? Porque lo que me interesa que ahora analicemos es qué papel juegan este A, este B y este C en esta superficie. Bueno, si A y B son iguales, como en este caso, que yo con estos deslizadores puedo modificar el valor de A y el valor de B, pero si son iguales, lo que va a pasar es que como A y B son denominadores del término X y Y, entonces el plano formado por esas 2 variables, es decir, el plano XY, lo que me va a indicar es que todos los cortes que yo haga con planos paralelos al XY van a ser siempre circunferencias porque A y B coinciden. Pero si yo cambiara el valor de A o cambiara el valor de B, ahí estoy generando denominadores diferentes. Entonces, los cortes que voy a tener con el plano XY ya no van a ser circunferencias, esos cortes van a ser elipses. Si A es mayor que B, las elipses van a tener su diámetro mayor en la dirección del eje X. Ahora, si yo acá invierto la cosa, ¿no? Y agrando B,
Ahora esas elipses, fíjense en que su eje mayor va en la dirección del eje Y. Eso es el rol que juegan A y B en un hiperboloide de una hoja. Me indica qué cortes voy a tener con los planos paralelos a estas dos variables. Y C, que es el denominador del último término, ¿qué papel va a jugar? Básicamente lo único que va a hacer, como en esta mirada que yo tengo acá, todos los cortes van a ser siempre hipérbolas, o sea, con los planos paralelos a X, Z, y con los planos paralelos a Y, Z, voy a tener siempre hipérbolas. Entonces, ¿qué rol va a cumplir C? C solamente en este caso lo que va a hacer es cambiar, esperen que se me colgó el matemática, quedó ahí tildado, no me lo deja, vamos a dejarlo que procese. Lo único que va a hacer C, les voy contando mientras tanto, es cambiar la apertura de esta superficie, o sea, la concavidad. Algo le vamos a pedir que lo esperamos, a ver ahí está, ahí reaccionó, esperen que les muestro. Modifico C, y fíjense en B que se hace como más finito o abre más rápido la superficie, pero solamente ese es el papel que va a jugar C. No van a dejar de ser hipérbolas nunca, ¿de acuerdo? Esas trazas no van a cambiar, solo que lo que cambia es, de alguna manera, esa recta a la cual esas asíntotas se acercan, bueno, este ángulo que forman esas dos rectas va a ser un ángulo más grande o más chico. ¿Hasta acá duda o consulta con respecto a lo que les estoy contando? No, profe. Muy bien. Profe, Si no hay dudas, cuanto sí, más dime. grande C, más se abre. Cuanto más grande C, vuelvo de vuelta, ahí lo mostramos, espera, espera que lo busco acá. Cuanto más grande C, es más finita porque la apertura es más grande, exacto. Cuanto más pequeño es C, es menos finita la superficie porque la apertura de la curva es menor. ¿Sí? Ahí vuelvo de vuelta al PowerPoint. Esta superficie en particular tiene centro en el origen de coordenadas, porque si ustedes se fijan en el numerador, no tenemos desplazamiento, entonces ese centro está en el origen de coordenadas. A y B, además de indicarme estas trazas que ustedes vieron, particularmente, fíjense que de las infinitas circunferencias que yo podría construir, hay una que es la más chiquita de todas, ¿no? Que se le suele llamar circunferencia de cintura. Esa circunferencia de cintura va a tener de radio el valor de A y de B respectivamente. Si A y B coinciden, obviamente va a ser una circunferencia, si A y B no coincidían, era una elipse. Pero la menor, la más pequeña que se puede generar cuando yo voy cortando, esa está dada por A y B. Y a partir de ahí hacia arriba van creciendo o decreciendo. Solamente la más pequeña, acuérdense que la tenemos acá. Si el centro, en lugar de estar en el origen de coordenadas, estuviese desplazado, bueno, esta superficie va a tener esta forma, donde H, K y L va a ser el nuevo centro de mi superficie. Vamos a ver también, y a veces, muchas veces les van a preguntar en algunos ejercicios, que nosotros podamos construir las trazas. Acuérdense que las trazas son lo que yo genero cuando a mi superficie la intersecto con un plano. La primera traza es la que yo voy a obtener cuando lo corte a esta superficie con el plano XY, el plano XY, que es el plano Z igual 0, que es el que ustedes ven dibujado ahí, ese grisecito. Entonces, cuando Z es 0, el término que se va a anular en este caso sería el último, y lo que me va a quedar solamente son los primeros dos términos. Y ahí se ve claramente que la ecuación, entonces, es la de una elipse, o particularmente si A y B coinciden, lo dijimos hace un rato, esa elipse tiende a una circunferencia. Ahora, si en lugar de cortar con el plano XY, yo intersecto la superficie con el plano XZ, bien, ahora quien va a valer 0 es Y, se me va a ir el término del medio, me va a quedar el primero y el último. Y esa ecuación corresponde a qué curva que vimos ya. ¿Qué curva es esta?
tengo un término positivo, un término negativo, todo al cuadrado igualado a 1. ¿Una ¿Una hipérbola? hipérbola? Una hipérbola, exactamente. Es una hipérbola, solamente que es una hipérbola determinada por las variables x y z, exactamente. Y por último, si yo ahora intersecto esta misma superficie con el plano YZ, ¿bien? O sea, quien anulo ahora es a x, así que este primer término se va a ir y solo me van a quedar los últimos dos. Vuelve a ser nuevamente otra hipérbola. Entonces, de las trazas que se pueden generar en un hiperboloide de una hoja, tenemos, en uno de los casos, elipses, entre paréntesis, podrían eventualmente ser circunferencias, y en las otras dos trazas siempre voy a tener hipérbolas. ¿Vamos hasta acá? Este es entonces el hiperboloide de una hoja. ¿Qué otra superficie puede aparecernos parecida a este? Es el que se denomina hiperboloide de dos hojas. En ese caso, fíjense que aquí la superficie en toda la región central no tiene nada. Acá no hay nada, no hay superficie, tengo a partir de un punto hacia arriba y a partir de un punto hacia abajo. De todas maneras, esta superficie tiene su centro, que está aquí, en el origen de coordenadas, y tiene dos vértices. Otra vez hago la aclaración, es de eje paralelo al eje Z, por eso la orientación es vertical, pero tranquilamente el eje paralelo puede ser al eje Y o al eje X, en cualquiera de las tres posiciones puede aparecer. Cuando me dan sus ecuaciones, ¿cómo la vamos a identificar a esta superficie? Porque ahora, como es de dos hojas, dos de los términos tienen que ser negativos. ¿Cómo me doy cuenta que es de eje paralelo al eje Z? Fácil, porque es el término distinto. Siempre hay que pensarlo como el término distinto es el que me marca la orientación de esa superficie. En la de recién, el término distinto era el negativo, era el único negativo de todos. Acá el distinto es el positivo en todo caso. En esa dirección tendremos nosotros entonces orientado nuestro eje de simetría. Pero podrían aparecer los últimos dos negativos y el primero no, o los dos de la punta y en el medio no. Solo dos términos tienen que ser negativos. Voy de vuelta al matemática para que exploremos un poquito esa superficie. Avanzo acá, este era el de una hoja, vamos al de dos hojas. Ahí lo tenemos. Son como si fuesen dos copitas, ¿no? Una hacia arriba y una hacia abajo. Nuevamente, fíjense que esta representación que está ahí me está pareciendo un solo término negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es otra forma en la que puede aparecer. Fíjense que parece una trampa, porque uno mira ahí y dice, hay un solo término negativo. No, porque si yo a este 1 lo paso al segundo miembro, ese 1 pasa a negativo, ¿no? Pero para que todo me quede igualado a 1, yo tendría que dividir todo por menos 1, y ahí aparecen los dos términos negativos. Así que no se engañen, porque a veces se los van a dar puestos de esa manera y uno puede pensar de que hay un solo término negativo. Uno negativo cuando está igualado a 1. O sea, si está igualado a menos 1, hay que cambiar el signo a todo y ahí van a aparecer los dos términos negativos. Otra vez, A y B, que son los denominadores de los dos términos que son idénticos, se los pongo ahí, lo que me va a indicar es que todas las intersecciones que yo haga con el plano X y van a ser circunferencias. Si A o B no coinciden, en ese caso las intersecciones van a ser elipses, ¿de acuerdo? No circunferencias. De eje mayor, en este caso paralelo al eje Y, y acá de eje mayor paralelo al eje X. ¿Y qué rol juega C en este caso, en el del hiperboloide de dos hojas? Fíjense, si yo a C lo hago cada vez más chiquito, además de cambiar la concavidad de las curvas, fíjense que los dos vértices se acercan cada vez más. ¿Sí? No se pueden tocar nunca, porque es un hiperboloide de dos hojas, pero tienden a acercarse cada vez más. O sea que me va a permitir ese C encontrar el vértice. Desde el centro voy a poder hallar los vértices.
Y cuanto más grande sea C, más se alejan esos dos vértices y más modifico la concavidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá? ¿Fue claro lo que les estoy contando? Sí, sí, profe. Muy bien. Vuelvo entonces al PowerPoint. Ahí va. Y tenemos entonces que esta distancia, como vimos recién, entre el centro y los vértices, no está determinado ni más ni menos que por el denominador del término distinto. O sea, obviamente, si la dirección la estoy tomando a lo largo del eje Z, tiene que dármela el denominador del eje Z. Allí aparece C cuadrado, pero esta distancia es C. ¿Bien? Así que va a ser C unidades hacia arriba y C unidades hacia abajo. Entonces, si el centro de mi superficie está en 0HKL, perdón, en HKL, estos dos vértices los voy a encontrar sumándose en la tercera coordenada. Si tiene esta dirección, si estuviese una dirección horizontal, bueno, tendría que sumar esa C o ese B en todo caso en la segunda coordenada o A en la primera. Depende cómo esté dada mi superficie. Si hay desplazamiento, fácil, va a suceder lo mismo de siempre, vamos a sumar ese desplazamiento en el numerador. ¿Pregunta o duda hasta acá? Profe, en la Dime, fórmula, la última que apareció, dale. ¿no sería I menos K? Sí, tenés razón, hay un error de tipeo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Esto es una K. Perfecto, muy bien. Les pongo ahí las coordenadas de este vértice, pero quiero que por favor quede claro que uno elige una forma para no escribir todas, pero no quiere decir que yo solamente sumo en la última coordenada para encontrar el vértice. En esta se suma en la última coordenada, pero si estuviese acostado en la dirección del eje Y, tendría que sumarla en la del medio. Y si estuviese orientado su eje paralelo al eje X, tendríamos que sumarlo y restarlo en la primera. Siempre en la que corresponda. Vamos ahora entonces a ver las trazas. Vamos con la primera. Siempre vamos a trabajar las trazas en esta primera ecuación que es la más sencilla, pero vale lo mismo si trabajáramos con la más completa. En el primer caso yo quiero intersectar entonces a la superficie, la que vemos ahí en la imagen, con el plano coordenado, el color gris, ¿sí? Con el plano coordenado XY. Si Z vale 0, entonces se tiene que anular el último término. Me quedaría entonces esta expresión que está ahí. ¿A qué es igual esto? ¿Quién me dice? ¿A qué sería igual? Si quieren, miren, hasta podrían multiplicar todo por -1, para que les quede más fácil. Les quedaría esto al cuadrado más esto al cuadrado igual a -1. ¿No les hace ruido eso ahí? Un número al cuadrado más otro número al cuadrado igual a -1. ¿Puede ser? Esto, ahí lo dibujo ahí. Tener esto que está escrito ahí y tener esto es exactamente lo mismo. Ahora, ¿existe un X y ¿Es un una Y? elipse? No. ¿Sería una elipse? Sería una El elipse tema es que es como... -1. Claro, Perdón, ahí está. encima. Exactamente, ahí está el ruido. No puede darme la suma de dos números un número negativo. Esta ecuación, la que yo estoy reformulando ahora y la anterior, no tiene solución, es decir, no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Y porque si ustedes se fijan en la gráfica, en toda esta región del centro no hay nada. La superficie empieza desde C hacia arriba o desde -C hacia abajo. Por eso es que me queda un absurdo. Entonces, la primera traza, la traza del plano XY, no tiene traza, porque la intersección entre el plano y la superficie es vacía. Yo debería conseguir traza cuando lo intersecte, por ejemplo, con el plano Z igual C. Ahí sí, si yo lo intersecto con el plano Z igual C, la intersección me daría, voy a tratar de hacer algo parecido aquí en mi dibujo,
justamente pasaría por ahí y me intersectaría en ese punto. Y a partir de intersectarlo con planos que estén un poco más arriba todavía, ahí sí aparecerían las elipses, ¿está? O las circunferencias. Pero toda en esta región del medio, la intersección es vacía, no hay nada, no existe. Bien, esa es la diferencia entre el hiperboloide de 2 hojas y el de una. En el de una vos siempre vas a intersectar en una dirección y en la otra y en cualquier posición. En el hiperboloide de 2 hojas tenés toda una región en donde no hay intersección. Bien, eso es lo que se está viendo allí. Hecha esa aclaración, esperen que voy a borrar todo lo que dibujé, porque si no después no se va a entender, pero sí que traza, ¿no? Vamos ahora con la segunda traza, que es cuando yo lo intersecto con el plano Y igual 0. Si ese es el plano con el que intersecto, se me va a ir el término del medio. Entonces me va a quedar esta ecuación. Y esta ecuación es la ecuación de qué curva que todos conocemos o vimos en algún momento. ¿Qué son? ¿O qué es esa en particular? Fíjense que tenemos un término que es negativo, un término que es positivo, los dos están elevados al cuadrado, e igualados a 1. Como dice Claudio en el Hipérbola. chat, una hipérbola puede ser. Lo pude ver, perdón, tenía justo el chat cerrado. Gracias, Claudio. Sí, sí, una hipérbola, seguro. Muy bien. Ahí lo dejé abierto el chat. Cosa que tenía tanta cosa que me había olvidado de abrir el chat. Perfecto. Y en el último caso, yo lo intersecto con el plano x igual 0, y ahora el término que se me anula es el primero, vuelve a quedarme otra vez Hipérbola. hipérbola. Claro, exactamente. O sea, esta superficie también, 2 de sus trazas, en 2 de los cortes tengo hipérbolas, de ahí el nombre, ¿no? Hiperboloide, y solo en uno tendré una región en donde no hay nada, y de ahí hacia arriba o de un punto hacia abajo voy a tener o elipses o circunferencias, dependiendo si A y B coinciden o A y B son distintos. Bien, ahí tenemos entonces los hiperboloides de 1 y de 2. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a la próxima superficie. La que viene ahora es el paraboloide elíptico. Bien, otra vez, el que vamos a estar dibujando es el que tiene eje paralelo al eje Z. La ecuación en el caso de los paraboloides, para mí son de todas las superficies, aunque parezcan feas, las más fáciles de identificar. Porque si aparece parábola, haciendo la relación que vimos nosotros en las clases anteriores, en la parábola una de las variables es lineal, no está elevada al cuadrado. Entonces no es como los hiperboloides, los elipsoides, las esferas, que todos tienen cuadrados. El paraboloide es el único que una de las 3 variables no va a estar elevada al cuadrado. Por eso les decía que para mí es la más fácil de identificar. Rápidamente, encontrás una de 3 que no tiene cuadrado, es un paraboloide. En particular, en el elíptico, que acá viene la distinción, lo que tiene que pasar es que los dos cuadráticos, para que formen elipses, justamente, tienen que estar los dos sumando, tienen que ser los dos positivos. ¿Bien? Entonces, tenés una variable que está lineal, y las otras dos al cuadrado son positivas, es un paraboloide elíptico. Esta se asegura de generar parábolas, y estas dos te van a generar las elipses. Particularmente, ¿qué creen que va a pasar si A y B son iguales? ¿Qué va a pasar con esas elipses? ¿Qué serán? Mientras tanto yo me voy yendo al matemática. Avanzo acá. Ahí está, y tenemos nuestro paraboloide elíptico. Ahí se ve claramente las elipses, y en esta dirección o en esta, las intersecciones van a ser siempre parábolas. O sea que tenemos en 2 de las trazas hay parábolas, y solo en una hay elipses. Pero eventualmente, otra vez, si A y B coinciden,
ahí, por ejemplo, obviamente, eso ya no es más una elipse, es el caso particular en donde esa copita es perfecta, es redonda. Básicamente lo que está sucediendo es que tenemos lo que se conoce como una superficie de revolución. Es una parábola que gira en torno a un eje y genera esta superficie. Pero para que sea una parábola en revolución, A y B tienen que ser iguales. Si A y B no son iguales, ahí tenemos un paraboloide elíptico, pero no es una superficie de revolución. Entonces, en dos de las trazas, parábolas, y solo en una, elipses o circunferencias. Y otra vez, sé qué papel juega. Bueno, sé lo que va a hacer es cambiar la apertura o no de esa parábola. Y otra cosa que hace C es que si C es negativa, la superficie va a quedar así, en esta posición, va a quedar hacia abajo, si C es negativo. Mientras que si C es positivo, se va a desarrollar hacia el lado positivo. ¿De acuerdo? Así que eso también hay que prestar atención porque puede pasar esa situación. Volviendo al PowerPoint, lo que digo es, si este número es negativo, yo tendría el vértice en el mismo lugar, pero esta superficie estaría totalmente invertida boca abajo. Vamos entonces a confirmar las trazas que vimos gráficamente recién. Aguárdenme, acá. Si yo a la superficie la intersecto con el plano z igual 0, se me va a anular este último término, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría esa expresión que está allí. Esa expresión que está ahí no es una elipse y tampoco es una circunferencia, porque tendría que tener un 1. Si está igualada a 0, es un punto, es ese punto que tengo ahí. Justamente la traza con el plano z igual 0 pasa tangente a la superficie y por eso la intersección me da ese punto que ustedes ven. Ahora, si yo corto con planos paralelos al eje XZ, ahí en ese caso, lo que yo voy a generar es que se me vaya el término donde está Y, o sea, se me fue este. Me queda el primero y el último. ¿Qué es eso? ¿Qué ecuación es? ¿Es de qué curva? ¿Qué opinan? ¿Una parábola puede ser? Es una parábola, exactamente, correcto, que es la parábola que ustedes justo tienen de frente, esta que está acá. Bien. Dependiendo de los valores que tenga Y, esas parábolas van a ser o más finitas, o más cortitas, o más desplazadas hacia arriba o hacia abajo, porque hay infinitas. A medida que yo voy avanzando con planos paralelos a Y igual 0, voy teniendo parábolas en distintos lugares del espacio y van cambiando su forma. Y lo mismo va a suceder si yo ahora corto con planos paralelos a Y igual 0. También tengo parábolas, solo que son parábolas en esta otra dirección, ¿no? A ver si me sale el dibujo, serían parábolas que van desde ahí hacia allá. Ahí está. Esas serían las últimas. Y la otra que vimos era en esta dirección. En cambio, con planos paralelos a z igual 0 tengo este punto, o si no tendría elipses, ¿no? Elipses cada vez más grandes, conforme z vaya cada vez más hacia arriba. Bien, de ahí el nombre de paraboloide entonces, porque en dos de las trazas son parábolas, y solo en una voy a tener elipses o eventualmente circunferencias. Atentos al desplazamiento, porque el desplazamiento también puede darse de este vértice, puede estar en cualquier lugar del espacio, y presten atención cómo queda el desplazamiento en el término lineal, ¿no? Queda todo multiplicado por esta C que tenemos allí. ¿Alguna duda con respecto a esta superficie? Acá. Si no hay dudas, vamos con la otra, que también es un paraboloide, pero este paraboloide se denomina hiperbólico. ¿Cómo me voy a dar cuenta que el paraboloide es hiperbólico? ¿Por qué? Porque tiene que pasar esto. Miren, uno de los términos es lineal, sí o sí, para que sea paraboloide. Pero ahora si es hiperbólico es porque aparecen hipérbolas donde antes teníamos elipses. Y para que eso ocurra en la ecuación, tengo que tener un término positivo y un término negativo. Sí o sí, 1 y 1. No me van a quedar dos negativos, porque si me quedan dos negativos, multiplico todo por menos 1,
mando el menos al segundo miembro y ahí me quedaría el paraboloide elíptico que va hacia abajo. Bien, siempre es uno positivo y uno negativo, para que sea este. De todos es el que más cuesta identificarse, y ni hablar graficar. Lo que ayuda para entender cuál es la forma que va a tener este paraboloide hiperbólico es la siguiente. Ustedes imaginen, porque a esta superficie así se la llama también, silla de montar, ustedes imaginen al jinete sentado, ¿no? Yo voy a dibujar acá el jinete. El jinete, que está sentado acá, ahí, tiene esta característica. Su torso siempre va en la dirección del término que es lineal. ¿Bien? El torso tiene como eje paralelo al término que es lineal. ¿Bien? Y ahora imaginen otra cosa más. Imaginen el caballo. Este caballo está abajo de la silla de montar, obviamente, ¿no? A ver, una cosa ahí va la cola, y por acá estaría la cabeza. Bien, este caballo cabalga o se mueve en la dirección del eje Y, ¿verdad? En la dirección del eje Y es el término que tiene que aparecer positivo. Si por algún motivo acá C fuera negativo, lo que va a pasar con esta silla de montar y el jinete y el caballo, que van a quedar todos pata para arriba, se irían cabalgando, golpeándose la cabeza contra el piso, porque puede pasar que esto sea negativo también, puede darse, ¿sí? No necesariamente esta es la única posición que hay. Entonces, para más o menos hacerse una idea mental de cómo es la superficie, recuerden esto. El torso del jinete va en la dirección del término que es positivo, perdón, del término que es lineal, quise decir, no importa si es positivo o negativo, y el caballo tiene dirección, se mueve, ahí sí, en la dirección del término cuadrático que es positivo. Vamos otra vez a matemática, a ver si les puedo mostrar un poquito ahí mejor la superficie. Esta es la que cuesta un poco más a veces identificar. Ahí avanzo. Voy a acomodar acá. Esta es la famosa silla de montar. Ay. No puse C aquí. Solamente puse A y B. Y lo que les quiero mostrar es que esta superficie tiene. En una de sus trazas, ahí está. Vemos solo, ¿ven? Corto solo parábolas. Si yo intersectara y cortara esta superficie con planos paralelos a la pantalla, fíjense que son siempre parábolas. Una parábola, después viene más grande, más grande, más grande, más grande. Ahora, si yo corto con planos paralelos a esta otra vista, también son parábolas, ¿ven? Siempre corto parábolas. O sea, en dos trazas tengo parábolas. Y si ahora yo corto con planos paralelos a este plano que tengo ahí de vista, ¿qué creen que cortaría? A ver si se ve un poquito mejor, más o menos. ¿Qué corto ahí? Que yo voy cortando con planos paralelos a la pantalla. Hipérbolas. Voy a cortar hipérbolas. ¿De acuerdo? Eso es importante también verlo, identificar que yo tengo parábolas en una dirección, parábolas en otra, y hipérbolas solamente en un plano. De ahí el nombre, ¿no? Paraboloide hiperbólico. Tienen que aparecer las dos curvas en estas intersecciones o en estas trazas. Vamos a verificar esto mismo con las ecuaciones, a ver si es cierto que ahí aparecen estas tres curvas. Vamos al PowerPoint y avanzo. El vértice, que es donde está sentado mi jinete, obviamente en este caso es en el punto 0, 0, 0, porque no tengo desplazamiento del mismo. Pero también tenemos la versión más genérica, que es cuando el centro está en cualquier lugar del espacio tridimensional. Vamos entonces con las trazas. Si z es igual a 0, lo que se va a anular es esto que está acá, ¿no? Se anula el último término. Y ahí tengo una diferencia de cuadrados, ahí es donde aparecen las hipérbolas. Yo voy a tener hipérbolas por encima y tengo hipérbolas por debajo. ¿Por qué por encima? A ver si me sale graficárselas y mostrárselas. Miren, si yo corto con un plano paralelo al plano XY, a esta altura más o menos, ahí cortaría y acá también, ¿no? Entonces ahí tendríamos dos ramas de una hipérbola. Si voy hacia abajo, tengo otra vez dos ramas de una hipérbola. Acá tengo otra vez
siempre son hipérbolas, que están cada vez más próximas una a la otra, ¿no? Ahí tengo otra vez hipérbolas. Pero cuando justo llego a este punto, que es al vértice, yo no puedo pensar que hay dos hipérbolas que se juntan, porque las hipérbolas justamente no tienen punto de contacto. Sucede es que justo en ese punto, lo que sucede es que las hipérbolas se degeneran y se transforman en dos rectas. Por el vértice lo que tenemos son dos rectas, que si yo voy de vuelta al matemáticas, se las quiero mostrar, se ven acá, ven ahí que se ven dos rectas justo en ese punto, en el vértice. Las hipérbolas en el vértice se deforman en lo que se denominan dos rectas, que es justamente lo que ustedes están viendo acá. Cuando queda igualado a cero, esto no es la ecuación de una hipérbola, esa es la ecuación de dos rectas, ¿bien? Que son asíntotas de las hipérbolas que tengo por debajo. Si en cambio la traza es la traza y igual 0, bueno, ahí lo que se me va a ir es uno de los términos cuadráticos. Entonces me queda la ecuación de ¿qué? ¿Qué es eso que está ahí? Borro que mientras tanto. Una parábola. Parábola, exactamente. Y lo mismo pasa si corto con un plano paralelo o con el mismo plano x igual 0. Son parábolas también, ¿no? Entonces tengo dos trazas de parábolas y una de hipérbolas, donde uno de sus casos particulares son estas dos rectas de las que hablamos hoy. Este es entonces el paraboloide hiperbólico. La última superficie que nos queda ver es la superficie cónica. Ahí la ecuación, en este caso, cuando estamos en presencia de un cono o superficie cónico, lo que sucede es esto. Tengo todos términos cuadráticos de vuelta. Así que ahí cuidado porque se suele confundir esta superficie con alguna de las primeras que vimos. ¿En dónde está la diferencia? Porque uno mira acá y dice, ¿cómo la hago para distinguir de la esfera? ¿Cómo lo hago para distinguir del elipsoide? ¿Qué opinan? A ver, ¿cómo podríamos distinguirla de las primeras que vimos? ¿Qué particularidad ven respecto de la ecuación de un elipsoide? Que está igualado muy bien, está igualado al término z, muy bien. Y si este término, justamente el z, yo lo llevara al primer miembro, Negativo. es negativo, ahí lo podríamos confundir con el hiperboloide de una hoja. ¿Cómo no hago para confundirme con el hiperboloide de una hoja? Porque pasa muy seguido eso, ¿eh? ¿Quién me dice? Que este está igualado a 0 y el otro a 1. Exactamente, muy bien, exacto. Así que cuidado porque tiene ciertas similitudes con nosotros, pero por supuesto, si uno lo mira atentamente, no los puedo confundir porque son totalmente distintas las situaciones, ¿bien? No lo puedo confundir con una esfera o con un elipsoide, porque en la esfera y el elipsoide todos los cuadráticos están del mismo lado. Acá lo tenés del otro lado, a uno. Siempre va a quedarte un término del otro lado. Y no lo podés confundir con el hiperboloide de una hoja, porque el anterior estaba igualado a 1 y este te queda igualado a 0. De hecho, esta es la única superficie que la vamos a dejar igualada a 0 si queremos poner todo en el primer miembro. ¿Sí? Hago también la aclaración, la misma que hice ya como 10 veces. Es de eje paralelo al eje Z, por eso el que quedó solito en el segundo miembro es Z. Si estuviera acostado, podría estar aquí atrás, Y o X. Eso es indistinto. Su centro o su vértice, como lo quieran ver, está en el origen de coordenadas, pero podría estar en cualquier lugar del espacio, en cuyo caso esta sería la forma más genérica de la expresión. ¿Sí? Las trazas de esta superficie van a ser, si yo lo corto con planos paralelos a X, Y, o sea, lo voy cortando con planos en esta dirección, ¿qué tendríamos? ¿Qué opinan? ¿Qué obtendríamos si lo vamos cortando con planos de aquí para arriba o de aquí hacia abajo?
se los muestro en el software, no hay problema, vamos a verlo acá. Elipses podría ser, como también podría ser, ¿qué otra cosa, además de elipses? Una circunferencia. Ujú, correcto, podría ser una circunferencia en el caso de que, ahí lo tenemos al cono, en el caso, ven, esto es lo que ustedes dijeron recién, podrían ser elipses, correcto, en el caso de que A y B sean distintos, pero si A y B son iguales, lo que voy a tener son circunferencias. Esta es otra vez una superficie de revolución, que es cuando a una recta, que la llamamos generatriz, la hago revolucionar alrededor del eje, ahí obtendríamos circunferencias. Pero si A y B no coinciden, no van a ser una superficie de revolución y van a ser, en todo caso, elipses, como bien dijeron. Y con planos paralelos a XZ o YZ, ¿qué vamos a obtener? Si yo lo intersecto con planos paralelos a la pantalla. Hipérbolas. Hipérbolas, ¿no? Hipérbolas en una o en la otra dirección. Exactamente. Salvo que pase justo por el vértice, porque si pasa justo por el vértice se corte. Fíjense que las hipérbolas, sus ramas se van acercando a medida que me acerco al vértice. Cuando llegue al vértice, ¿en qué van a degenerar? En un punto. Porque no puedo pensar dos hipérbolas que se tocan. Es porque se degeneraron Dos en rectas. rectas. Exactamente. Muy bien. Eso es entonces lo que vamos a corroborar acá en la traza, ¿no es cierto? Porque nosotros de las trazas construimos siempre las que pasan por el centro. Ahí en este caso tenemos un punto, que es este punto que está acá. Por encima, por debajo, obtendríamos las elipses que les mostré. Y cuando lo corte con planos paralelos a y igual 0, ahí tendríamos dos rectas, porque estamos pasando por el vértice. Bien, ahí lo que les estoy mostrando es que si yo esta diferencia de cuadrados las escribo como producto, del primer producto sale la ecuación de la primera recta, y del segundo producto saldría la ecuación de la segunda recta. Bien, ahí tengo entonces las ecuaciones de las dos rectas de las que estamos hablando. Y lo mismo va a pasar con la otra traza. Son hipérbolas, pero si las hago pasar justo por el centro, en realidad son dos rectas. Ahí tenemos entonces las trazas que se van a dar en este tipo de superficies. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de identificar un poco y repasar lo que estuvimos viendo. Para eso, lo que voy a hacer es mostrarle estas superficies que están acá. La primera actividad dice, como para repasar todo lo que vimos, determinar de la siguiente lista cuál es la ecuación correcta que corresponde a cada una de las siguientes superficies. Identificar el centro e identificar el vértice. Primero que nada, el nombre. A ver si se acuerdan. ¿Cómo se llamaba esta superficie que está acá? De la izquierda. Paraboloide elíptico. Excelente, Claudio. Muy bien. Es un paraboloide elíptico. De estas 4 ecuaciones que propongo, ¿cuál podríamos descartar? Que uno mire y dice, esa no puede ser. Acuérdense que el eje de simetría de esta superficie me decía cuál era el término lineal. Así que hay una de estas que no puede ser, bajo ningún punto de vista. ¿Cuál? ¿Cuál podemos descartar? Podemos descartar Z. ¿Por qué genónimo descartaríamos Z? A ver, esta. Ah, sí señor, ahí entendí, correcto. Porque si tuviera, fuera el caso, lo que tendría que suceder es que la copita tendría que estar hacia arriba. Excelente, muy bien, ese no va. Ya lo descartamos, esta no puede ser. Chao. ¿Otro que podamos descartar? Con el mismo criterio, ¿no? La tercera, de acuerdo Mariano, muy bien, estoy de acuerdo con vos, porque si fuera este el caso, esta copita tendría que tener como eje de simetría el eje verde, y acá claramente se ve que su eje de simetría es X.
Así que o es la primera o es la segunda. Bueno, ahora miremos acá. Lo que veo de diferente es que en este caso tengo los mismos denominadores y acá tengo denominadores distintos. Acá me está diciendo, si fuera esta, ¿no? Que los cortes paralelos al plano YZ tienen que ser circunferencias. Y acá me está diciendo, no, son elipses donde en la dirección de Z es más grande el eje que la dirección del eje Y. ¿Qué opinan entonces? ¿La 2 o la 4? Si yo miro estos cortes, estas que yo voy generando acá, ¿son circunferencias o son elipses donde son más largas a lo largo de Z que a lo largo del eje Y? Miren que yo me tomé el trabajo de tratar de hacerlo bastante pronunciado para que se vea. No sé si lo alcanzan a ver porque la perspectiva tal vez no es muy linda. Pero lo que en el gráfico se intenta es mostrarles, a ver si se ve, esperen, que se me desactivó, sí, el audio, exactamente, es el segundo. Ahí está, ya aparece el puntito. ¿No? Esta distancia es mucho más pronunciada que esta. Entonces, en esta dirección tengo una longitud mayor que en esta otra. Entonces, no podría tratarse de esta, porque acá lo que me están diciendo es que vale lo mismo, o sea que si yo corto me tendría que dar siempre circunferencias. Y la realidad es que no. Por lo que uno puede apreciar acá, si yo cortara serían elipses. Así que la respuesta correcta, como dice Claudio, es la segunda. Muy bien. Ahí va. Vamos entonces ahora al de aquí al lado. A ver, este es el que suele costar un poquito más. Paraboloide hiperbólico. Acuérdense, acá la forma más fácil de poder ayudarse es, imaginen al jinete sentado en la silla. Así que esperen que voy a otra vez a seleccionar acá el lapicito. Así descartamos el que no puede ser, que es la forma más fácil. Ahí apareció el lapicito. Voy a poner a mi jinete sentado. Va medio incómodo, pero no importa. Ahí va. Entonces, quiere decir que el eje Y es el... Muy bien, exacto, Jerónimo. El torso es el eje Y. Sería la Así que, última. dale, dime. ¿Sería la última? Estamos entre la primera y la última, ¿no? Una de las dos es, descartemos estas dos que sabemos que no pueden, no puede ser esta y no puede ser esta, porque acá hay una suma, sería elíptico, tendría que ser este el dibujo. Bien, así que o es la primera o es la última. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué la última? ¿O por qué la primera? Una de estas dos es, no le den bolilla al 2, ¿eh? El 2 en realidad me indicaba la apertura de la rama, no me sirve mucho como para que yo pueda identificar de un bosquejo. Pero sí es importante, acá está jugando en qué posición están X y Z. Eso es lo que tenemos que definir. Acuérdense que el caballo cabalgaba sobre el término positivo, pero, cuidado, porque el torso del jinete está del lado negativo. Y acá hay una trampita, porque si va del lado negativo, yo acá lo que tengo que hacer para leer bien es poner un menos acá, un más y un menos, ajá, el menos acá, el más y un menos. Ahí voy a leer bien. Entonces, va en la dirección negativa de Y su torso y cabalga en la dirección del eje Z. Así que el término de Z tiene que ser positivo, como dice Claudio, la correcta es la primera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas o consultas hasta acá?
¿Avanzo al próximo? ¿Se entendió? Sí, sí. Muy bien, vamos entonces al próximo. ¿Cómo se llama esta superficie? Hiperboloide de 2 hojas. Excelente, muy bien. ¿Cuál de estas 4 para ustedes es? ¿Cuál descartarían? ¿Cuál podríamos descartar primero? Fáciles para concentrarnos en una de ellas o 2. Yo descartaría La primera. segunda perdón, la primera de la segunda columna no puedo ir porque son todos negativos. Excelente, y además esto no sería nada, ¿no es cierto? Porque negativo, negativo, igualado a algo positivo sería un absurdo. Correcto, muy bien. Volvemos esa que no tiene ningún sentido de estar ahí. Perfecto, chao. ¿Alguna más que podamos descartar? La primera. Porque tenemos un solo término negativo. Esto sería un hiperboloide de una hoja. Es la famosa torre de los Simpsons. Sí, perfecto. Así que tiene que ser una de estas 2. Es la segunda o la cuarta, muy bien. ¿Qué podríamos usar? O sea, lo de los términos negativos ya no lo podemos usar, porque ya las 2 tienen la misma cantidad. Habría que usar alguna información adicional. Acá, por ejemplo, está la información que para mí es clave. Esta longitud, no sé si se ve bien en la pantalla para ustedes, se las escribo en grande, es un 3. ¿Sí? Entonces, con esa información adicional, ¿cuál podría ser de las 2? Ahí sí ya podemos descartar una. La de la izquierda de abajo. Está, lo que pasa que acordate que esa cantidad, ¿cómo tenía que aparecer en el denominador? SA, SB, Cuadrado, 3 al cuadrado. cuadrado. Bien, entonces en realidad la respuesta correcta es esta, porque no Vale. tiene que aparecerme el 3, sino su cuadrado. ¿Bien? Ahí está entonces, la respuesta correcta Estaba es mirando esta. otra cosa. Bien, vamos con el último. Este es de la semana pasada, pero no importa, no nos viene mal para repasar, porque podría ser tranquilamente un problema que me planteen en una integradora. Me dan una superficie y me piden que identifique dentro de ellas. ¿Cuál podría ser o cuál podríamos descartar de los que están acá? El de la primera columna, el segundo. Porque hay Ujú. Z que no puede ser. Exacto, no tiene sentido. Correcto, bien. ¿Alguna más que podamos sacar rápidamente de juego? Hay otra más también. ¿Esta puede ser? ¿Esta? ¿Qué superficie es esta? ¿No sería una esfera? Claro, es una esfera esta, así que esa tampoco puede ser porque esto de esfera no tiene nada, parece más un rocklets, así que esto no, tampoco. Así que o es esta o es esta. Otra vez, como dato adicional, por ahí no se ve muy bien. Acá tengo 1, así que el diámetro a lo largo del eje color verde es un 1, mientras que el diámetro a lo largo del eje X es un 8. Y el diámetro a lo largo del eje Z es, bueno, me lo hice medio grande, ¿no? Es un 3. Me pasé porque el diámetro está acá. En la primera. La primera, bien, ¿por qué no la última? Porque con las unidades que pusiste vos, Ujú. no hay ningún valor que lo verifique. Claro, en los denominadores tienen que aparecer esos diámetros elevados al cuadrado, acuérdense, ¿sí? Así que esto sería 8 al cuadrado, 64, bien. 1 al cuadrado, 1, no voy a ver la diferencia, pero 3 al cuadrado es 9. Acá me están apareciendo esos diámetros sin estar elevados al cuadrado, así que eso no es correcta como ecuación. Así que la respuesta correcta es la primera. Muy bien, perfecto. Esto es como lo primero que uno tiene que hacer, poder mirar una superficie, asociarla o identificar a la ecuación o viceversa. Vamos a avanzar un poquito más como para entender los conceptos. Para eso
les pido, si pueden, hacer captura de estos 3 problemas que son los que vamos a ir a resolver ahora al INCODO, ¿no? Como para poder ejercitar un poco más, porque de este tipo de problemas son los que me pueden aparecer también en alguna de las evaluaciones o en un examen. Avísenme cuando tengan la captura hecha, así yo paso al INCODO para resolverlas. Uno de ellos creo que está en la guía de actividades, pero los otros dos no. Los otros dos me parece que los tengo de otro momento. ¿Capturaron ya? Igual de todas maneras, yo ahora cuando me voy, los vuelvo a tener ahí uno por uno, la consigna para que ustedes las puedan copiar si quieren. Bien, avanzo al INCODO. Ahí tenemos entonces, como les dije, la primera, por si quieren copiarlo al ejercicio, en lugar de capturar, lo van copiando ahora. El ejercicio dice, identificar y bosquejar las siguientes superficies cuádricas. Bueno, obviamente, yo las voy a copiar y las vamos a ir trabajando entre todos. Vamos con el A. En el A tengo x al cuadrado menos 2y al cuadrado menos z cuadrado menos 4x más 4y menos 2z y más 3 igual a 0. Acá lo que nos conviene es lo que hemos hecho ya muchas veces, que es completar cuadrados. Vamos a completar cuadrados con el término en x por un lado, vamos a completar cuadrados con el término de y, voy a juntar nada más, y vamos a completar cuadrados con el término de z. Y la verdad es que el término independiente no me aporta nada, así que lo voy ya a pasar al segundo miembro. Si completamos cuadrados en el término de x, me quedaría x al cuadrado menos 4x, como a 4 lo puedo pensar como 2 por 2, ese 2 es el que voy a escribir sumando, y es el que también voy a sacar porque en realidad no estaba. Ahí completé en el primer caso. Vamos con y. Acuérdense que tienen que ser términos positivos, así que tengo que sacar ese menos 2 como factor común. Me va a quedar entonces y al cuadrado menos 2y. Me aseguro de que si aplico distributiva vuelvo arriba. Menos 2 por y al cuadrado, menos 2y al cuadrado. Menos por menos es más, 2 por 2 es 4. Perfecto, saqué bien factor común. Ahora completo cuadrados ahí adentro. Como a menos 2 lo puedo pensar como 2 por 1, 1 entonces es lo que necesito para que sea un trinomio cuadrado perfecto, yo lo agrego, yo lo saco. Cierro acá, y voy ahora a z, lo mismo, z no puede ser ahí, ese menos para completar cuadrados no me sirve, voy a sacar factor común menos 1, y me va a quedar z cuadrado más 2z. Otra vez, me aseguro de cuando aplico distributiva, vuelvo a lo que tenía originalmente. Perfecto. Y 2 es 2 por 1, así que otra vez voy a agregar un 1, y voy a sacar un 1 para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Igual a menos 3. Bien, acá está el trinomio cuadrado perfecto, acá tengo el otro, y acá tengo el otro. Me quedaría entonces x menos, saco el signo del 4x, 2, todo al cuadrado, menos 4. Voy ahora en y, menos 2 por y menos 1. Menos 1, todo al cuadrado. Y acá cuidado, porque esto es un menos 1, con este menos 2 que también lo multiplica, menos por menos más, 2 por 1 es 2. Más 2. Y vamos al último, menos z más 1 todo al cuadrado, y otra vez, menos por menos es más 1 igual a menos 3. Solo me queda empezar a acomodar un poco las cosas, ¿no? X menos 2 todo al cuadrado, menos 2 por y menos 1 todo al cuadrado, menos z más 1
al cuadrado, y del otro lado me va a quedar menos 3 más 4, ya podría juntar todo, esto es 2 más 1 es 3, 3 menos 4 es menos 1, voy a pasar un más 1. ¿Están de acuerdo? Y menos 3 más 1, ¿puedo poner un menos 2? Directamente. Junte todo. Lo reviso por las dudas. 2 más 1 es 3. Me quedaría 3. Menos 3 es menos 6. Menos 6 más 4, menos 2. Sí, está bien. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Quién me dice? Y lo podría pasar dividiendo el menos 2. Podríamos dividir todo por menos 2, ¿no es cierto? ¿Eso está bien? Todo por menos 2, todo por menos 2, todo por menos 2, porque nosotros lo que tenemos que tener es cuando están todos al cuadrado igualado a 1 o a 0. A 0 no puedo porque no hay manera de deshacerme de ese restito que me quedó, pero sí lo puedo transformar en un 1. ¿Bien? Entonces me quedaría x menos 2 al cuadrado sobre menos 2, al segundo término, menos por menos es más, y menos 1 todo al cuadrado, menos por menos más, z más 1 al cuadrado todo sobre 2, igual a 1. Ahí está la superficie que yo tengo que identificar. Ustedes me dirán, ¿qué superficie es? ¿De las que vimos? Hice una macanita chiquita. Bueno, no. ¿Para qué dejar la macanita? A ver si... No, tampoco es una macanita. Pero hay algo que por ahí no está ubicado en un lugar muy lindo. ¿Qué es? ¿Ese más 1 no pasa restando para el otro lado? Entonces sería Ese menos, más. menos 3 menos 1. Este uno, si querés, lo puedes escribir en el No, no, primer no, miembro. el de arriba. El de arriba que dice más 1 es igual a menos 3. ¿No pasa restando y es menos 4? Pará, que está de buscar cuál me decís. Que está acá, Más arriba. El de más a la derecha. Ese. este Sí, ese. está, No pasa restando. porque está multiplicando. Lo que yo hice con ese Ah, fue la propia distributiva. ¿Sí? Sí. Acá Claudio dice que es un hiperboloide de una hoja con orientación en X. Perdón, Jerónimo, ¿qué opinan? Hiperboloide de una hoja con orientación o eje de simetría paralelo al eje X. ¿Qué opinan? El resto. Yo lo que di cuando dije hoy, uy, puse algo no muy lindo, es porque en realidad ese término que está acá abajo, como es un cuadrado, en general tienen que ser siempre números positivos. No tengo que poner un menos ahí. Ese menos en realidad, yo lo tendría que haber puesto acá adelante. Bien. Matemáticamente no tiene nada de malo, porque si el menos está arriba o está abajo, lo de menos, pero para que uno lo interprete mejor a lo que tengo allí, la forma correcta sería colocarlo ahí, donde está ahora. Y ahí vemos que tenemos todos términos cuadráticos igualados a 1 y uno de los términos negativos. Entonces, como muy bien dice Jerónimo, es un hiperboloide de una hoja. La forma que tenía el hiperboloide de una hoja era esa famosa torre, ¿no? O chimenea de los Simpsons. Está acostada en la dirección del eje X. Y su centro, el centro de esa superficie, ¿qué coordenadas tiene? Si me pidieran el centro. ¿Qué 2, coordenadas? 1 menos 1. Correcto. 2, 1, menos 1. Muy bien. Vamos a hacerlo un bosquejo a mano, porque es lo que me dice el ejercicio, que la bosqueje. Así que vamos ahí. Ahí va. Acá. En esta dirección es como está orientado su eje de simetría. Bien. Y ese centro, vamos a ponerlo aproximadamente, está en 2 de X, supongamos que el 2 esté por acá, 1 de Y, 2, 1, y el menos 1 de Z, ¿no? O sea, un poquito más hacia abajo. Ahí,
Así que por ahí pasaría aproximadamente el eje de simetría de esta superficie. Así está orientada, ¿no? En la dirección del eje X. No me gusta, como que me feo, muy torcida ese eje. Vamos de vuelta. Ahí va mejor. Muy bien. Y otra cosa que uno puede ver es que estos cortes que yo tengo en estas superficies no van a ser totalmente circulares. Sí lo van a hacer con respecto al plano XZ, ¿no? Con respecto a este plano sí, pero con respecto al otro no. Así que más o menos, porque como es un bosquejo, voy a tener una curvita ahí, y a partir de ahí, hacia un lado y hacia el otro, se agrandaban, ¿se acuerdan? Ahí va, y ahí va. Más o menos, el bosquejo ahí. Ahí está. Esa es entonces la forma en la que tendría aproximadamente este hiperboloide de una hoja. ¿Se ve? Seguramente a ustedes en su hoja le va a salir mejor que a mí. Ahí va. ¿Duda hasta acá, chicos? Pero yo tengo una duda. ¿Por qué Miren, el centro no pasa por el centro de la circunferencia también? el centro no O pasa sea, por el centro. el centro Sí, que marcamos nosotros no pasa por el centro de la circunferencia. ¿O debería sí, pasar? debería. ¿No parece eso? Ahora lo hacemos con el GeoGebra, porque a lo mejor No, lo que no, porque parece como que estaba más abajo, por eso, no, nada más. parece, sí, es cierto, pero no, tiene que pasar bien por el centro. Esa circunferencia de cinturita, esa que está ahí, tiene que tener como centro, claro, este que está acá, el 2, 1, menos 1. Si no pasa, es porque mi perspectiva que yo estoy dibujando no es para nada agradable, por supuesto, pero sí, lo que vos estás diciendo es correcto. Intento que parezca eso, pero se ve que no lo estoy consiguiendo. Pues claro, puede ser como medio acostadito. Ahora lo vamos a hacer con el GeoGebra para que se vea bien. Esperen que lo voy abriendo. Ahí va. Vamos a poner vista 3D. La vista 2D acá no nos va a servir de nada. Y voy a copiar la superficie. A ver, tienen que... Ahí, así puedo ver la ecuación. X al cuadrado menos 2y al cuadrado menos z cuadrado menos 4bx más 4y menos 2z más 3 igual 0. Ahí está. Bueno, ahí va. Esperen que lo vean un poquito más, así se ve mejor. Voy a poner al eje y la vista como lo usamos nosotros. El rojo es X, el verde es Y, el azul es Z. El GeoGebra tiene un defecto cuando grafica que es siempre una rama más grande que la otra, pero en realidad la curva es totalmente simétrica respecto de su centro, ¿de acuerdo? Voy a poner acá centro, le voy a pedir al software que nos marque, de la cuádrica, y quiero que sea el de la S1, enter, ahí está, el 2, 1, menos 1, como nosotros muy bien habíamos detectado, y ahí ves lo que decías vos, el centro está en la circunferencia más chiquita, exactamente en el medio, tiene que estar así, correcto. Voy a este planito gris, que mejoró la paciencia, ahí está, si no ensucia mucho el gráfico, ahí está. Bien, me lo llevo, lo compro. Cierro acá y lo voy a pegar acá. Así se ve la versión del software. Muy bien. Vamos hasta acá. ¿Dudas o consultas con respecto a la superficie, chicos? La que encontramos recién, ¿no? Hacemos uno más de este y después ustedes hacen el otro que les queda. A ver, voy a hacer el C. Vamos a hacer el C. El C dice x al cuadrado más z cuadrado
menos 2x, más 6z, más 4y, más 26, igual a 0. Antes de completar cuadrados, identificar y qué sé yo, y todo eso que uno hace, ¿uno se anima a decir qué sería esto? ¿O pinta hacia dónde? Sin completar, ¿no? Mirando la particularidad de los términos y qué es lo que tenemos ahí. Hay una variable que no está al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿cuál? Pero está, la variable está, pero no está al cuadrado, que es un dato importante, porque si hay una variable que no estuviese directamente, eso sería un cilindro. Pero no es que hay una de las tres variables que no está, está, pero no está al cuadrado, como muy bien dijiste vos. Entonces, ¿qué sería esto? Ya ¿Un sabemos que es paraboloide? paraboloide, exactamente, ya sabemos que eso es un paraboloide. Y es más, si miramos los signos de los cuadráticos, ya podríamos decir cuál es incluso de los dos. ¿No es cierto? Porque no Elíptico. importa, claro, no importan los términos negativos o positivos de los lineales, porque eso lo que me indican son los desplazamientos, pero el cuadrático, si es positivo, ya no va a cambiar de signo, uno sí y otro no. O cambian los dos de signo o no cambian, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos anticipar, fíjense que va a ser un paraboloide elíptico. Perdón, un paraboloide quise decir, no, lo dije bien, elíptico. Vamos a ver ahora, completando cuadrados, todas las características y a corroborarlo, ¿bien? Pero ya fíjense que uno empieza a mirar cosas y decir, esto ya tiene pinta de... Voy a juntar x al cuadrado con el término de x, que es el que me va a dar el desplazamiento, ¿no? Lo mismo z cuadrado, con 6z, que ahí también tengo desplazamiento, y la verdad es que en el paraboloide elíptico, por eso es importante también identificar, todos los términos lineales me conviene tenerlos expresados del otro lado, así que todo lo demás me lo voy a llevar al segundo miembro. Me refiero al menos 4y y al menos 26. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a completar cuadrados en el primer término. Me queda x al cuadrado menos 2x, acá me faltaría un 1 para que sea trinomio cuadrado perfecto, lo agrego y lo saco. Sigo con z cuadrado más 6, como a 6 los puedo escribir como 2 por 3, ese 3 al cuadrado es el que necesito, y del otro lado me queda menos 4y menos 26. Por ahora, de este lado, no me voy a preocupar por hacer nada, porque como todavía me falta traerme los restos que me queden de acá, eso déjenlo para el final, ¿sí? Tengo entonces ya mi trinomio cuadrado perfecto, acá, y también lo tengo acá. Vamos a expresarlo como cuadrado de un binomio. Me quedaría x... Upa, ¿qué estoy haciendo? No, ahí. No, no me está tomando el lapicito. Ahora. X menos 1 todo al cuadrado, menos 1, más z más 3, ¿no? Z más 3, todo al cuadrado, menos 9, igual a menos 4y menos 26. Ya puedo ir juntando las cosas que se parecen. Fíjense en que los dos términos cuadráticos están positivos, están sumando los dos. Esto me daría menos 10, pero si lo llevo del otro lado sería más 10. Entonces esto es menos 4y menos 26 más 10 menos 16. Y por último, ahora sí, lo que voy a hacer acá es que siempre me quede un coeficiente 1. Así que si yo quiero un coeficiente 1 también acá, tengo ahora sí que sacar factor común, este menos 4, o lo que sea que me haya quedado ahí, hay que sacarlo factor común. Si yo no saco factor común, voy a leer mal las coordenadas del vértice, ¿sí? Así que ojo con eso, que acá también después tenemos que acomodar. Entonces, para cerrar y que me quede todo en orden,
los coeficientes de x, y y z tienen que ser unos. Así que saco el menos 4, y ahí se me quedaría una y y menos, no, más 4, ¿no? Para que cuando yo aplique distributiva, menos por más es menos por más es menos, 4 por 4, 16. Ahora sí, está expresado de forma correcta para que podamos identificar qué es esto. ¿Confirmamos que es un paraboloide elíptico? ¿Qué opinan? Siempre podemos ir a GeoGebra, pero digo, con lo que vimos, ¿podemos confirmar que es un paraboloide elíptico? Yo creo que sí. Sí, sí, no hay que tenerle como cosa rara, uno por ahí mira raro este número que está ahí, no importa, yo lo que tengo que tener es un término lineal, lo tengo, y los términos cuadráticos están sumando los dos, así que efectivamente es un paraboloide elíptico. Ese paraboloide era como una copita, ¿no? O como una bala, como la sección de una bala. Tiene un vértice. ¿Cuál es la coordenada de ese vértice? No tiene centro, tiene vértice el paraboloide elíptico. ¿Quién me dice cuál es esa coordenada? Sería 1 menos 4, 3. Excelente, solo que el 3 de z, ¿qué signo sería? Negativo, ¿no? 1 menos 4, No, menos 3. eso. 1 menos 4, menos 3. Muy bien, perfecto. El eje de simetría, ¿en qué dirección va a ir? En el eje Y. Muy bien. Y Z. Vamos a identificar primero que nada el vértice. El vértice entonces está en 1 de X, menos 4 de Y, así que andaría por acá atrás. Por la izquierda, digo. Porque los negativos están acá. Ahí y ahí. Es un bosquejo, así que no me voy a hacer demasiado problema. Y hacia abajo, ¿no? Porque el menos 3 de Z está por acá abajo. Bueno, supongamos que está acá el vértice. Ahí. Ustedes muy bien dijeron que ese eje de simetría tiene que ser paralelo al eje Y. Así que tiene que ser paralelo acá. Ahí, más o menos. Y ahora yo les pregunto, este es el vértice. Si es paralelo su eje de simetría al eje Y, o va para allá, este paraboloide, o va hacia la derecha. Ustedes me dirán, ¿va para la derecha o va para la izquierda? Para la izquierda. Muy bien, porque me quedó negativo. Si acá hubiese sido positivo, va para el lado de los positivos. Si me queda negativo, va para el lado de los negativos. Excelente. Así que ese paraboloide va para este lado. Y es uno de revolución, porque fíjense que los denominadores de los términos cuadráticos son idénticos, así que las trazas en esas direcciones son circunferencias. Así que más o menos ahí, por supuesto que ahora lo vamos a hacer con el GeoGebra, va a quedar mucho más lindo que lo que dibujé yo, que es un horror. Mientras ustedes lo van haciendo mejor que yo, voy a irme al GeoGebra y voy a ocultar este y vamos a hacer el otro. A ver, ahí va. Vamos a escribir la ecuación. Esto era x al cuadrado más z cuadrado menos 2x más 6z más 4y más 26 igual 0. Muy bien, a ver qué hay ahí. Ahí está. Se ve medio raro, pero está. Voy a buscar una mejor vista que esta.
puedo, a mí me gusta más. Solo que nosotros tenemos cuando no están bien centrados cerca del origen, no se ven tan agradables las formitas. Puedo dejarlo que... Me caso, che, no quiero acomodar mejor, pero no me... No quiere que va... Se quiere acomodar, bueno, ¿sabes qué? Ahí va. Mejor que esto, mejor que esta vista no puedo usar. Ahí va. Está lejos el vértice del origen de coordenadas, por eso que me cuesta agarrarlo. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio, chicos? No, profe. Muy bien. Bueno, el otro que está acá arriba, ese se los dejo para ustedes, porque es más de lo mismo, completar cuadrados, identificar la superficie. Sí me gustaría que trabajáramos de este tipo que son con parámetros, ¿de acuerdo? Vamos con el 3. Dice, sea la ecuación tal, y me dan la ecuación, dice, hallar el valor de K, para los cuales la ecuación correspondiente, bien, o se corresponde a una superficie cónica. De las que vimos es la última. Así que vamos a empezar porque así repasamos también esa superficie que está allí. Entonces pongo ítem A, voy a copiar la ecuación, obviamente, x al cuadrado menos y cuadrado más 4z cuadrado más 2y igual a k. Voy a llevarlo un poquitito más abajo. Así no se me pega tanto. Ahí va. Bien. Siempre que nosotros queramos identificar una superficie, fíjense que lo primero que tenemos que hacer es lo que hicimos hoy, que es empezar a completar cuadrados, acomodar todas las cuestiones y después analizar último los términos independientes. Es lo que yo les sugiero. Después, si alguien encuentra otro mecanismo que le resulte más cómodo, bienvenido sea. Pero en general la manera que conviene trabajar es así, acomodando, completando, cuadrando y después analizando al final. Entonces, para completar cuadrados tendríamos que juntar el y cuadrado con el término en y, porque en x y en z no tenemos desplazamiento. Entonces escribo x al cuadrado, y acá me va a quedar menos y cuadrado más 2y más 4z cuadrado igual a k. Completado cuadrado. Saco factor común el menos, ese menos no puede estar ahí para completar cuadrados, así que acá me va a cambiar el signo también en y. Para que cuando yo aplique distributiva, vuelva a lo que teníamos arriba. Ese 2, como se puede escribir como 2 por 1, agrego el 1 que necesito, lo saco automáticamente, y sigo. Más 4z cuadrados igual a k. Tenemos acá, en estos primeros tres, el trinomio cuadrado perfecto. Entonces me va a quedar menos, ahí va, y, menos otra vez 1, todo al cuadrado, y ojo, porque este menos, que también multiplica este otro menos por menos es más. Más 1, más 4z cuadrado, igual a k. Ese 1 que me quedó de resto, lo paso al segundo miembro. Así que me quedaría x al cuadrado, menos y menos 1 al cuadrado, más 4z, también lo puedo escribir así, z cuadrado sobre un cuarto, igual a k menos 1. Eso que está ahí es la forma general que va a tener mi superficie. Bien, ahora sí, voy a volver de vuelta en el enunciado. Halle el valor de k, este que está acá, para los cuales la ecuación corresponde a una superficie cónica. Bien, ¿cómo era la forma de la superficie cónica? ¿Quién se acuerda?
¿Qué particularidad tenía? Habíamos dicho, lo podíamos confundir con el hiperboloide de una hoja, pero había como una diferencia. Muy bien, Jerónimo. Acá va a estar igualado a 0. Muy bien. Perfecto. Y de los 3 términos cuadráticos se podía confundir con el hiperboloide de una hoja, porque cuando llevábamos todas las variables al primer miembro había una que me quedaba negativa, ¿sí? Así que esto va a ser un hiperboloide de una hoja, se están dando las condiciones de las 3 variables al cuadrado. Una es negativa, pero lo que necesito es que todo esto que está acá atrás valga 0. Si todo eso que está ahí atrás no vale 0, eso no va a ser una superficie cónica. Entonces, K menos 1 va a ser igual a 0 si solo si K ¿cuánto vale? Uno. Y ahí está la respuesta entonces para el ítem A. ¿Cuándo esta superficie va a ser una superficie cónica? Cuando K valga 1. Vamos a verificarlo, ya. Ya. Escondo esto y voy a copiar. Voy a copiar. Acá está la ecuación. La ecuación es x al cuadrado menos y al cuadrado más 4z al cuadrado más 2y igual a K. Bien, y dijimos que para K igual 1, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver si es cierto que para K igual 1 las cosas están dadas como corresponde. K igual 1, bueno, justo quedó en K igual 1, mira qué casualidad. Copié bien. X al cuadrado, no, ¿qué pasó? Hice lío, ¿no? Algo me marcó mal. X, ahí vi. Cuando escribí, tipié mal. Se me juntó x al cuadrado, acá, me faltó un más. X cuadrado menos y cuadrado más 4z más, ahí va. Voy a esconder esta y no sé por qué no la veo. X cuadrado menos y cuadrado más 4z más 2y igual a 1. No sé por qué no se ve. Cosa rara, che. Esperen, voy a cerrarlo y voy a ponerlo de vuelta, porque algo pasó. Profe, una pregunta. Entonces, Dime. cuando K vale 1, va a ser cónica, y cuando K sea distinto de 1, es hiperbólica de una hoja. Pues eso puede ser que hayan 2, pueden ser que hayan 3, ahora vamos a ver qué otras superficies pueden aparecer, por eso quería graficarlo para que nos permita hacer un deslizador e investigar qué otras superficies hay. Sí, ahí voy, para ver si me deja, porque se me puso, ahí va, tengo que arrancar todo de vuelta, x al cuadrado, no, es que no quiero ponerlo acá, quiero acá introducir, x al cuadrado, menos y al cuadrado, más 4z cuadrado, más 2y igual a K. Y ahora vamos a pedir la vista 3D. Ahora sí. Se me había puesto loco. Ahí vemos efectivamente que es una superficie cónica, como muy bien ustedes dijeron. Perfecto. Y también podemos ver que se desarrolla, esperen, ahí va, en la dirección del eje Y, porque su eje, ¿no? Su eje de simetría es paralelo al eje Y, porque el término negativo era el del medio. Entonces está bien que esta sea la forma de la superficie. Ahí va. Ahí tenemos para K igual 1 cómo se comporta. Ahora, repetime la pregunta. Vos me dijiste ¿para qué valor? ¿Para K igual cuánto? ¿Para K igual 0? No, para K igual a 1 y para K distinto de 1. Bien, ahí está. Para K igual 1, lo que va a suceder
es que esto se anula y te queda un cono. Ahora, si es distinto de 1, mirá vos qué interesante, porque una cosa sería los números mayores a 1, o mayores acá estricto, porque eso me va a asegurar que esto sea positivo, y otra cosa si son menores, porque esto me va a quedar negativo. Entonces, si no es un cono, hay dos cosas posibles. Porque si K es positivo, esto me va a quedar positivo, con lo cual me va a quedar siempre un término negativo. Pero si lo que me queda acá es negativo, por ejemplo, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, yo tengo que dividir todo por ese número para que me quede el 1, y entonces me va a invertir los signos, y te van a quedar dos negativos y un positivo. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Sí, sí. ¿Está? Entonces, acá hay tres superficies conviviendo en esta misma ecuación dependiendo de los valores de K. ¿Está? Entonces, para K igual 0, vamos a ponerlo y hacerlo, porque además no lo pide el enunciado, va a darse una de las situaciones. Entonces, si K es igual a 0, esta misma superficie la voy a duplicar, la traigo acá, como K vale 0, pongo acá los puntitos, me quedaría donde está la K un 0, ¿no? Ahí. Eso sería 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Me queda un menos 1, pero yo no puedo dejar igualado a menos 1, porque no hay ninguna superficie que quede igualada a menos 1. Entonces, lo que yo te decía recién, ahí en ese caso vamos a tener que dividir todo por menos 1. Yo divido por menos 1 el primer término, por menos 1 el segundo, por menos 1 el tercero, e incluyendo por menos 1 el último, esta superficie queda menos x al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, y menos z cuadrado sobre un cuarto. Menos 1 dividido menos 1 es 1 positivo. Ahí va. ¿Qué superficie es esta? Esta era una superficie cónica de arriba. Muy bien, Claudio. Esta va a ser un hiperboloide de dos hojas, porque hay dos términos negativos. No me lo pregunta el ejercicio, pero si yo acá hubiera puesto K igual a 2, me quedaba esto mismo, pero igualado a 1. Y en ese caso, si yo tengo esto mismo igualado a 1, ahí tendría un hiperboloide de una hoja. ¿Ven? Y si K vale 3, 4, 5, o sea, para los infinitos son distintos hiperboloides, pero van a ser siempre de una hoja. Ahora, si yo tomo números cada vez más chiquititos, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, estamos la misma que acá. Van a ser distintos hiperboloides, pero todos de dos hojas. ¿Bien? En un solo caso tengo un cono, y después para un lado o para el otro tengo el resto de las superficies. Y lo podemos ver, obviamente, con el GeoGebra, ¿no? Si yo me voy a la derecha de este 1, tengo entonces, ahí va, ahí están las distintas torres de los Simpson, ¿ves? Ahí están todos los hiperboloides de una hoja. Si vuelvo al mismo lugar, esas dos ramitas se juntan, pero como no se pueden juntar, se transformó eso en dos rectas, que son las generatrices del cono. Y si voy hacia la izquierda, esas dos ramas se separan, y lo que tengo ahí entonces son los hiperboloides de dos hojas de los que hablamos recién. Cuanto más hacia la izquierda me voy, bueno, esas ramas más se alejan, pero siguen siendo hiperboloides de dos hojas. ¿Se vio? Sí, profe. Muy bien. Pongo acá el otro ejemplo. ¿Qué más teníamos en este ejercicio? Un ítem más.
me dice, hallar la curva de intersección de la superficie del ítem anterior, o sea, de este hiperboloide de 2 hojas con este, y el plano Y igual 4. Identifique y grafique esa curva. Así que tenemos que intersectar la última superficie con el plano Y igual 4. Bueno, vamos a hacer eso. Voy a poner ítem C, y tengo que resolver el sistemita, ¿no? Claramente. Ahí está la superficie, menos x al cuadrado, más y menos 1 todo al cuadrado, menos z cuadrado sobre un cuarto, igual a 1. Y lo intersecto con el plano y igual 2 o 4, ahí se me olvidó, tienen que buscar de vuelta, igual 4. Y igual 4. Este es un sistema que tengo que resolver, bastante sencillo, porque lo único que tengo que hacer es agarrar la ecuación que está acá abajo y reemplazarla en la ecuación que está ahí arriba. Siempre recuerden que cuando ustedes tienen una superficie cónica, la intersectan con un plano paralelo a los planos coordenados, van a obtener alguna de las cónicas o curvas que vimos anteriormente. Eventualmente podría ser un punto o 2 rectas, como vimos en algún momento. Vamos a ver en este caso en qué situación estamos. Me queda entonces menos x al cuadrado, más, donde está y, voy a poner obviamente ese 4 que encontramos ahí, menos 1, todo al cuadrado, menos z cuadrado sobre un cuarto, igual a 1. 4 menos 1 es 3, 3 al cuadrado es 9. Así que me quedaría x al cuadrado menos z cuadrado sobre un cuarto, igual a 1 menos 9, o sea, menos 8. Y ahí, ¿qué podemos hacer para que tenga más pinta y uno entienda mejor de qué se trata todo esto? Dividamos todo por menos 8, así me queda más fácil la cuestión. Entonces, me va a quedar, voy a hacerlo acá en un costadito. Si divido todo por menos 8, me va a quedar menos por menos, lo escribo igual acá, voy a dividir por menos 8, voy a dividir por menos 8, y voy a dividir por menos 8. Ahí se ve. Menos por menos es más, así que me quedaría x al cuadrado sobre 8. Menos por menos es más, dividir por menos 8 lo tengo que multiplicar por 1/8, ¿no es cierto? Así que es z cuadrado sobre 2. Y acá me quedaría igual a 1. Y esa es entonces la curva que me queda. ¿Qué curva es? ¿Qué curva es? Una elipse, exactamente. O sea, la intersección del plano con este hiperboloide de 2 hojas es una elipse. Muy bien. Vamos a poner acá elipse. Y por supuesto vamos a identificarlo al GeoGebra, ¿no? A verificar si lo que estamos diciendo es correcto. Me voy para el GeoGebra. Era el plano Y igual 4. Pero cuidado acá, que es cuando K vale 0, así que tengo que ajustarlo en 0. Casi. Ay, qué difícil que se enganche de 0. Si no voy del otro lado y lo ajusto a mano. Ahí está, muy bien. Entonces ahora, ahí tengo las dos superficies, voy a pedir intersección del plano con la curva, y ahí la vemos en línea punteada, ahí está efectivamente la elipse, ¿no? Ahí está. ¿Bien? Ahí se ve. ¿Dudas, chicos, hasta acá? Ahí lo pongo a la curva, a la gráfica. ¿Alguna consulta o algo que hayamos hecho que no se entienda?
Hacemos uno más, ¿les parece? Como para repasar y cerrar. Díganme si están copiando o puedo pasar a la otra hoja, ¿eh? Acá anotamos las dudas. Esto sería 2, esto es 1. Ahí va. Bueno, paso a la otra hoja. Cualquier cosa, si necesitan que vuelva para atrás, vuelvo. Vamos a este, que es parecido al anterior, pero también tiene su kit. Me quedó muy grande. Ahí está, ahí se ve mejor. Dice, si a la superficie, y la voy a copiar acá abajo, es A por X menos 2, todo al cuadrado, más B por Y al cuadrado, más C por Z menos 2, todo al cuadrado, igual a 1. En el ítem A me piden hallar A, B y C, obviamente estos coeficientes, para que la superficie en cuestión sea un hiperboloide de una hoja, de eje paralelo al eje Y, o sea que ese eje de simetría tiene que ser paralelo al eje Y, y su traza con los otros dos planos, con el plano XZ, resulte una elipse de eje focal paralelo al eje X, con semiejes que midan 3 y 2 unidades respectivamente. No atemorizarse, porque en realidad lo que uno tendría que hacer acá es como ir por partes, ¿no? Dijo Jack. Si yo quiero que sea un hiperboloide de una hoja, ¿qué tiene que pasar con estos términos cuadráticos? Empecemos por ahí. Hiperboloide de una hoja. ¿Qué tendría que pasar? Uno tendría que ser negativo. Excelente. Bien, o sea que ese dato que me está dando, que parece que es mucho, es todo lo que yo necesito para hacer las cosas perfectas y saber qué ponen en cada lado. Muy bien. Así que uno tiene que ser negativo. Pero si me... ¿Cuál? El tema es cuál, sí, porque cualquiera de los tres. Bueno, pero ahí te dice, de eje paralelo al eje Y. Así que, ¿cuál término tendría que ser el negativo entonces? En el medio. Muy bien, perfecto. Entonces, ya con esa información ya podemos saber cuánto tiene que valer Y, ¿no? ¿Qué valor puede tomar Y entonces? Si quiero que sea negativo. ¿Qué valor o qué valores? En plural. Negativos. Muy bien. Bastará con que sea en menor entonces a 0. Eso mismo. B tiene que ser entonces menor a 0. Con eso alcanza. Suficiente. Avanzo un poco más. Veamos qué pasa con A y veamos qué pasa con B. Y si también tenemos infinitos valores posibles. Ya terminamos entonces de analizar toda esta primera parte, ¿no? Esto ya está con eje paralelo al eje Y.
Y su traza con el plano XZ, ahora vamos acá, tiene que ser una elipse. Si tiene que ser una elipse, A y C no deberían ser como entre sí, si quiero que sean elipses. Iguales. No tienen que ser iguales, ya sabemos que tienen que ser distintos, muy bien. Pero este hiperboloide de una hoja, los semiejes tienen que medir 3 y 2 respectivamente en esta traza. Sabemos que en el hiperboloide de una hoja las elipses van creciendo y van para un lado y para el otro, o sea que no es que todas van a medir lo mismo, pero hay una en particular, que es la que denominamos circunferencia o elipse de cintura, esa es la que está haciendo referencia en este plano, en esta traza, tienen que medir respectivamente 3 y 2. Cuando me dicen respectivamente 3 en X y 2 en Z. Bien, entonces, ¿cuánto debería valer A? 3. No exactamente. No exactamente. Me gusta más ese 9, pero no exactamente. Ahí está, muy bien, Jerónimo. Es un noveno, porque acuérdense que acá A está multiplicando. Si estuviera abajo como denominador, sí es 9, pero al estar multiplicando la ecuación es un noveno. Excelente, muy bien. Y entonces, ¿B cuánto tendría que valer? Un medio. ¿Un poquito más? Perdón, un cuarto. Eso mismo. Ahí está. Con esta información, ahí tenemos entonces la ecuación de nuestro hiperboloide de una hoja, ¿no? Me quedaría. Profe, ¿no sería Sí, C igual a un cuarto? sí, ¿y yo qué puse? Ah, claro, puse B 2 veces, qué tonta. Sí, sí, claro. Gracias. Ahí está. Entonces me quedaría X menos 2 al cuadrado sobre 9 más, lo vamos a poner así, ¿no? Más B por Y, porque para B tenemos varios valores, más Z menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1, y ponemos acá, con B menor estricto a 0. B no puede ser 0 porque tendríamos un cilindro, ¿eh? Cuidado con eso. Ahí tenemos entonces nuestra superficie. Ese es un hiperboloide, siempre, de una sola hoja, con las condiciones que me pidieron. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Muy bien. Y vamos por último al ítem B, que me dice identificar y graficar esta superficie, que es la que se da cuando A vale 1, B y C coinciden y son las dos negativas. Así que hagamos eso. A es igual a 1, B y C coinciden y ambas valen menos 1. Reemplazo. Me quedaría X menos 2, todo al cuadrado, menos, porque es menos 1, Y cuadrado, menos otra vez, Z menos 2 al cuadrado igual a 1. ¿Qué superficie es esa? Hiperboloide de dos hojas. Excelente. Hiperboloide de dos hojas. Hiperboloide de dos hojas. Y ahí tenemos las superficies. Las vamos ahora, obviamente para que nos quede todo completo, vamos a corroborarlo con el GeoGebra. Déjenme que oculte todo esto, porque ya no lo necesitamos más. Y teníamos entonces, voy a poner uno nuevo, para que no me vaya a hacer ningún ruido con lo anterior. Ahí, A que multiplica a X menos 2 todo al cuadrado, B que multiplica a Y cuadrado, y C que multiplica, me faltó el más, a Z menos 2 todo al cuadrado. Igual a 1. Bien, veamos qué pasó porque me creó un solo deslizador y tendría que haberme creado 3, porque A y C también son parámetros y no me lo está tomando A y C como parámetros.
algo no le gusta, capaz que no está identificando esto como un parámetro. Ahí sí me los tomo bien. Bien, acá parece que tenemos una esfera, ¿no? Cuando está bien, tiene lógica, porque si A, B y C son todos iguales, efectivamente esto es una esfera. Muy bien, nosotros lo que dijimos es, si A es igual a un noveno, que acá te quiero ver cómo hago para enganchar un noveno, voy a tener que ir sí o sí a la configuración para que me permita definirlo. Un noveno. Después dijimos que si B era igual a C, dale con C es igual a un cuarto. Esperen, porque el que tenía que poner un noveno era A. A, este, es un noveno. Un noveno. C, que es este, dijimos que tenía que ser un cuarto. Ahí va. Y B tenía que ser cualquier número que fuera negativo. Así que vamos de este lado. Ahí está. Ahora sí me gusta. No es que sean lindos, dijimos que ahí tendríamos un hiperboloide de una hoja. Voy a agrandarlo para que se vea mejor. Ahí está. Efectivamente es un hiperboloide de una hoja. Sin importar qué valor tome B, mientras sea negativo, va a ser un hiperboloide de una hoja. ¿Sí? Ahí lo corroboramos. Ya cuando pasa a ser 0 o positivo, es otra cuestión. Ahí va. Bien. Y después dijimos también que en el caso de que, acá sí necesito chusmear porque no me acuerdo de memoria que me había pedido, A1 y B y C, los dos negativos, A1, B y C, los dos menos 1, B y C muy negativos. Ahí me tenía que quedar un hiperboloide de dos hojas que ahí se ve que está. Lo dibuja así el GeoGebra, es un problema que tiene el GeoGebra, no sé por qué, de que no hace para nada la simetría, parece que fuera otra cosa, pero es un hiperboloide de dos hojas. Lo dibuja más grande porque quiere, nada más de un lado que del otro. ¿Está? Pero bueno, ahí confirmamos entonces que teníamos para esos valores, en el ítem B, un hiperboloide de dos hojas. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta? Ahí dejo de compartir. No había otro ítem. ¿Alguna duda o alguna consulta con respecto a este ejercicio, chicos? No, profe. Muy bien. Bueno, ahí barrimos todo e incluso hicimos hasta ejercicios de la autoevaluación. Lo que les quedaría a ustedes es hacer de la primera parte el ejercicio de terminar de identificar aquellas superficies que empezamos a identificar la semana pasada y quedaron algunos que todavía no podían. Bueno, hoy ya pueden identificarlas sin ningún problema. Y creo que queda uno más de superficies en los ejercicios de autoevaluación como para que sigan practicando. Pero ya eso ahí les queda a ustedes como para que tengan algunos ejercicios para practicar. Bueno, profe, Sí. muchas gracias. No, a ustedes. Nos vemos entonces la semana que viene y buena semana para todos. Termínenla bien y bueno, no se olviden de hacer el resto de los ejercicios. Chao, Nos vemos profe. el Gracias, buena semana. Buena miércoles. Chau, chau. Chao, profe, gracias.